último cómic que se titula Memorias de un perro, escritas por su propia pata. Queremos agradecer al Centro Cultural Elena Garro que nos haya prestado su bellísimo espacio para platicar esta tarde con ustedes y por supuesto agradecerles con todo el cariño a las personas aquí presentes y a quienes nos están siguiendo en redes o quienes vean después esta transmisión. Yo voy a procurar tener muy poco tiempo la palabra porque en realidad interesa que platique con nosotros Gonzalo y además también, por supuesto, nuestros dos comentadores de esta tarde, Arturo y Alfredo. Entonces, adelante. Gracias, buenas tardes, gracias a Elena Garro. Muy, como siempre, pues muy contentos. Yo vengo llegando de Chile, justo de juntarme con Adrián, que es el coautor de esta novela, pues, y estamos muy felices de que esto se haya hecho realidad y de tener pues una edición mexicana del libro. La verdad nos llena de alegría y entusiasmo saber que traspasó fronteras este libro, que desde un principio nos pareció algo muy nacional y muy, la verdad, como autóctono, folclórico de allá, pero nos dimos cuenta más con este hecho de tener una edición mexicana que pues traspasó fronteras y que es algo que apela a valores universales, que en cualquier lugar del mundo no se pueden apreciar. Así que eso, muchas gracias a todos los que están aquí también para compartir. Y no sé cómo quieren que arranquemos, o alguien quiere tomar la palabra, Yo creo que Arturo nos va a hacer los honores. Muchísimas gracias. Gracias, yo creo que se oye de todos modos, ¿no? Bueno, ya. Seré breve. Los fenicios. El libro que hoy nos reúne reconoce precursores vastos y eminentes. Ocuparé unos momentos en mencionar los más destacados. Conviene aclarar que me referiré a los textos en los que animales antropomorfizados conviven con seres humanos y hacen una sátira moral de sus conductas, dejando de lado aquellas obras donde los animales interactúan solo entre ellos o cumplen otra función, como las fábulas de Sopo, cuyo zoológico tiene intenciones moralizantes, las metamorfosis de Ovidio, en las que deidades y humanos se transforman en animales para cumplir castigos y realizar cometidos a menudo sexuales, o Moby Dick de Herman Melville, novela en la que la ballena antagonista del capitán Ahab es un símbolo del inabarcable destino. En contraste, El asno de oro de Apuleyo, primera novela latina que conservamos completa, en el asno de oro, el noble Lucio se transforma en burro por un error mágico y vive aventuras grotescas, eróticas y peligrosas en las que su condición animal le permite ser testigo y víctima de las miserias de las clases bajas, reducidas como él a poco más que bestias de carga. Cada uno de tales pasajes muestra en tono humorístico la degradación, no únicamente del protagonista, sino de la sociedad que habita. 15 siglos más tarde, El coloquio de los perros, novela ejemplar de Miguel de Cervantes, registra el diálogo entre dos canes, Cipión y Berganza, sobre sus experiencias en distintos oficios y ambientes humanos, criticando la corrupción, la hipocresía y las injusticias sociales. Se convierten así en lúcidos cronistas de la realidad decadente de la España del siglo de oro. Más próxima a nosotros, geográfica y temporalmente, es la novela Quincas Borba, de Machado de Asís, escrita en 1891, es decir, estrictamente contemporánea de la versión original de Memorias de un perro, escritas por su propia pata, cuyo autor, Rafael Allende, publicó por entregas en 1983, 2 años después, en el periódico santiagueño El Poncio Pilatos. Hay notables paralelismos entre ambas novelas. En la del brasileño, un perro llamado Quincas Borba hereda el nombre y la filosofía delirante de su amo, el humanitismo.
A través de una trama al tiempo amarga y divertida, satiriza la sociedad brasileña de finales del siglo XIX y la cultura en boga, dominada por el positivismo. Menos intelectual y más crítica, la del chileno hace lo propio con las instituciones de su país, como enseguida veremos. Antes de pasar a ello, juzgo oportuno hacer un par de apuntes sobre los antecedentes de la novela gráfica, ya que lo es la adaptación que hoy celebramos de Memorias de un perro. No menos que el componente literario, el plástico es esencial en esta nueva versión. Desde la Edad Media encontramos, por ejemplo, en los códices Beato del Liébena y libros de horas, la combinación de palabra e imagen, pero la ilustración era entonces decorativa y no poseía una narrativa autónoma. Los bestiarios medievales agregaron un nuevo elemento a la combinación. A las descripciones escritas de animales reales o fantásticos, añadieron miniaturas que les daban visualidad. La propagación de la imprenta en el barroco permitió incluir grabados en los libros, con los que obras como Gargantúa y Pantagruel y Don Quijote lograron consolidarse visualmente en el imaginario colectivo, lo que es mucho decir. Aún tenemos esas imágenes en mente. En el siglo XVIII se reforzó el papel de la imagen como instrumento pedagógico y complemento indispensable de la imaginación del lector, lo cual generó un verdadero auge de la novela ilustrada. Sin embargo, su época dorada fue el siglo XIX, con la inclusión impresa de la litografía y el grabado en madera, que ampliaron las posibilidades gráficas y ayudaron a masificarlas. Piénsese, por ejemplo, en las novelas de Charles Dickens, publicadas en entregas con ilustraciones imprescindibles para la recepción popular. Otro tanto cabe decir de las obras de Víctor Hugo, algunas de las cuales laminó él mismo, o de Alicia en el País de las Maravillas, de Lewis Carroll, cuya impresión con los dibujos de John Tenniel es inseparable del texto. No es prudente omitir a Gustave Doré, ilustrador de la Divina Comedia, Don Quijote y las aventuras del barón Munchausen, que definió la iconografía de estas obras y muchas más. El siglo XX prolongó esta tendencia. Nadie ignora, por ejemplo, que las acuarelas de Antoine de Saint-Exupéry en El Principito son parte esencial de la narración. Hacia finales del milenio, en 1992, Maus de Art Spiegelman y François Mouly se convirtió en la primera obra del género reconocida con el Pulitzer. En ella se difuma la frontera entre novela ilustrada y cómic, como es el caso que nos ocupa. En el presente siglo ha tenido lugar un renacimiento de la novela ilustrada como objeto de arte editorial, producto de hibridaciones y nuevas tecnologías. Ejemplos de ellos son la edición ilustrada de 100 años de soledad de Gabriel García Márquez, Austerlitz, novela de W.G. Sebald, donde integra fotografías, los libros digitales ilustrados que permiten interactuar al lector con la obra a través de recursos como hipertexto, animación o realidad aumentada, y desde luego Memorias de un perro escritas por su propia pata, de Gonzalo Marín y Adrián Goet, sobre el original de Juan Rafael Allende. Me extendí en esbozar las obras precursoras de esta novela con una intención, mostrar que no se trata de una ocurrencia improvisada o de una puntada editorial, hoy demasiado frecuentes, sino de uno de esos libros que, según dice el autor en el prólogo a la edición mexicana, parecen fantasmas y permanecen ocultos durante años, hasta que, como almas errantes, vuelven a manifestarse entre los vivos y regresan en nuevas formas. Se cierra la cita. Y en efecto, según hemos tenido oportunidad de ver, llegar hasta el libro que precisó, sin exagerar, el atropellado decurso de la literatura de Occidente. Su argumento es relativamente simple. Un perro callejero de prodigiosa inteligencia, originalmente llamado Rompecadenas, narra su accidentada vida, pasa por diferentes dueños y visita distintos ambientes, cada uno de los cuales encarna los cuestionables hábitos y debilidades de un grupo o conducta social.
De este modo se ve sometido a crueldades infantiles en su primer hogar, al abuso sexual de una beata hipócrita, a las violencias de un soldado lisiado que inevitablemente, cito, le hace llevar una vida de perros, al desprecio de las leyes humanas por la vida animal, a la engañosa rectitud de frailes lujuriosos, a la ingratitud de personas que aprovechan la lealtad perruna para comerciar con su carne y su piel, entre otros episodios. En todos ellos, la mirada ingenua y directa del protagonista desnuda las contradicciones, las miserias y la corrupción de la sociedad chilena decimonónica y de sus instituciones, la profunda desigualdad entre clases, la bota militar, la religión depravada, la degradación de los valores civiles, el envilecimiento que genera la pobreza, etc. Lo importante es que no se queda allí, sino que está facturada de tal suerte que adquiere ecos universales. ¿Cómo logran esto los autores? Con una cuidada combinación de respeto al espíritu picaresco y satírico del original, un lenguaje actualizado que le inyecta fluidez al texto y un acompañamiento visual humorístico y crítico. La fusión texto-imagen en la obra consigue que las ilustraciones de Goethe dialoguen con la narración, añadiendo ironía y ritmo visual. No es cosa de poca monta. La literatura no se limita aquí a las palabras, sino que se expande interactuando con el elemento gráfico. Ello dilata su espacio de influencia al grado que admite guiños al arte universal. Por ejemplo, se pueden encontrar en las viñetas referencias al 2 de mayo de Goya, a El columpio de Fragonard y a Luis XIV de Rigaud, entre otras. Resultan agradecibles y divertidas tales estampas culturales, pero no vayamos a pensar que se trata solo de moradas. El trazo aparentemente simple de cada cuadro está pensado para contrarrestar con su ligereza una trama profundamente pesimista sobre la condición humana, y lo logra, de modo que la lectura transcurre sin cansancio ni tropiezos. No es menos afortunado el rescate textual de esta novela, pues si bien se pierde en la reescritura, según apunta el propio Gonzalo Marín, el lenguaje peculiar de su contexto histórico, la modernización de la prosa evita la opacidad de un castellano ya no del todo vigente. La narración, desarrollada en primera persona, como cuadra unas memorias, es a un tiempo irónica y directa, y combina lo ingenuo de la visión animal con lo mordaz de los juicios sobre lo humano. Ello supone, conjeturo ya que no conozco el original de Allende, la poda minuciosa de las digresiones propias del costumbrismo del siglo XIX, que oscila entre el realismo del siglo XIX. Destaco que no por ello pierde sabor el lenguaje coloquial, satírico, sostenido en un registro que oscila entre el realismo local y la modernidad. El tono picaresco, anticlerical, crítico a las instituciones, se apoya en el humor negro y en los juegos de palabras, como en el dicho del protagonista canino, cito, soy hijo de una gran perra. En síntesis, la nueva edición de Memorias de un perro escritas por su propia pata no pretende sustituir a la de Allende, sino revivirla en clave ilustrada. Con ello gana en frescura, universalidad, vigencia crítica, poder visual y accesibilidad. En conjunto se trata de un rescate creativo que convierte a un libro olvidado en un libro híbrido entre novela picaresca y novela gráfica, capaz de dialogar con públicos contemporáneos sin perder el espíritu punzante de su origen. Por ello, recomiendo sin reserva su lectura. Finalmente, agradezco a Coma Ediciones y en particular a Alma Martínez por invitarme a comentar esta obra y a celebrar el notable hallazgo editorial que representa. Muchas gracias. Muchas gracias, Arturo. Yo encontré muy ilustrativa tu participación, me fascinó todo el recorrido que hiciste y estoy muy interesada en saber, por ejemplo, qué opina Gonzalo de esa lectura tan profunda. Estoy asombrado, Arturo. Muchas gracias por la investigación, por las referencias. Me da mucho la atención esto de esta similitud que hay con una historia brasileña de la época. No tenía idea que existía eso.
La verdad, muy agudo la mayor cantidad de los puntos que tocas. La verdad, muchas gracias. Que solo agradecerte y pues nada, pues se nota que hay, pues reitero, ¿no? Que hay un valor aquí muy lindo que tiene la obra, en particular a la hora sobre todo de traspasar fronteras, ¿no? Y de que se puedan ver todas estas cosas que la verdad, bueno, lo hicimos, esto es fruto de una amistad de muchos años que hicimos con Adrián, que siempre quisimos hacer algo juntos, juntar el mundo de la literatura con las artes plásticas. Él es un académico de las artes plásticas también, entonces ahí también se refleja un poco. Yo estudié historia del arte también, entonces también se refleja un poquitito también estas referencias que tenemos a algunas obras pictóricas pues muy famosas. Y básicamente eso, o sea, que también rescatas esto como básicamente que vamos a través del humor, vamos buscando fuimos como rescatando la obra de Rafael Allende, ¿no? De Juan Rafael Allende. Y sí, hay mucha poda aquí, hay mucha en este libro, o sea, la novela original tiene 120 páginas, ¿no? Esto tiene 60 páginas, ¿no? La idea fue justamente eso, buscar cómo economizar el lenguaje también, actualizarlo sobre todo. Esto también que lo citas en tu texto, que yo lo pongo también en el prólogo, que es que el castellano, el español ha evolucionado muy rápido y es difícil de entender el de hace 60 años atrás, 70 años atrás, ¿no? Más todavía de 100 años atrás, ¿no? Había muchas cosas incomprensibles también, una serie de, esto también que mencionaste, de como de divagaciones que hay propias de la época, que también no tenía ningún sentido como rescatarlas, ¿no? Y también ahí hubo mucha poda, ¿no? Pero nada, te agradezco tu análisis y me encantaría poder tener una copia de eso también, por favor. Está maravilloso. Muchas gracias por eso. Muchas gracias. Eso. Me toca a mí ahora. Yo no traigo texto porque me inspiro. En realidad son como muchos, más que nada que presentar la novela, porque casi todos creo la han leído o la han visto. Es como elogios, un montón de elogios, porque, o sea, yo me dedico a estudiar cómics, eso es como, de eso me gano la vida, estudiando cómics, y de repente como que aparezcan cosas que uno no tiene en el radar, siempre es como súper necesario, y como el proceso editorial y estas cosas en este mundo megacapitalista en el que el consumo del cómic siempre está como entre que sí, que no, que una editorial pequeña se aviente a hacer una novela gráfica, cómic, como quieran llamarle. No, me parece como súper aplaudible de entrada, ¿no? Y que sea una novela gráfica desde Chile, que es una tradición un poco igual de importante que la mexicana, ¿no? Digamos que en Latinoamérica hay tres tradiciones más o menos grandes de cómic: la mexicana, la chilena y la argentina. Y cada una tiene sus particularidades y cada una tiene como sus problemas, sus críticas, sus pleitos internos. Pero que esta novela venga desde este lugar, que ni siquiera es el lugar moderno de Chile, no es la historieta contemporánea chilena, que es súper importante ahora, pero sino desde el pasado, ¿no? Como esta idea de la recuperación que decía Arturo, hay que recuperar estos textos, que se ha hecho históricamente, es como una de las modos en los que el cómic en todo el mundo ha aparecido, ¿no? Adaptar novelas clásicas de la tradición de cada país, se adapta a cómic, porque supuestamente esto fomenta la lectura, y yo tengo mucho que criticar, pero bueno, pero en general funciona como para tener otros públicos de esas novelas que normalmente, más que aprender a leer o que se fomenta el lector, es como este proceso de una novela que yo no conocía, también ahí es un poco el aplauso también de traer cosas que no se conocen en México y que realmente creo que no se conocen ni en Chile, ¿no? Porque estuve preguntando como varios amigos, colegas que estudian literatura y cómics, como que tienen a Allende en el radar, pero como que esta novela tampoco es tan importante en la historia de la literatura chilena. Y entonces está bueno, ¿no? Como esto que en el fondo es muy importante, porque es como
lo decía Arturo, ¿no? Una tradición de los animales siendo personajes en la literatura que está muy presente, y en el cómic es aún más, ¿no? En el cómic es así como lo base de histórico desde los 1840, 50 que empieza el cómic. Ya hay animales antropomorfos que van como contándonos historias, y es esta confusión absurda que todo lo que es en cómico, que son animales hablando, es para niños. Entonces esa ruptura también me parece súper importante marcarla, ¿no? Que no es un libro infantil, no es un libro para niños, es un libro serio, en la idea de la que tenemos de seriedad como lectores adultos, que por eso le llamamos novela gráfica en el fondo, ¿no? Para no sentir que estamos leyendo un cómic, porque me gusta llamarle siempre cómic. Y entonces sí es como muy bonito cómo recuperar esta historia de dos tradiciones de animalización antropomórfica, ¿no? De la tradición literaria y de la tradición del cómic. Y en esto visualmente, ahí no está Andrea, pero también unas felicitaciones, porque el estilo, a mí es un estilo que me sorprendió cuando Alba me contó que era la novela antes de que yo leerla. Me dije, a ver cómo eso lo pasan a cómic, porque en realidad es difícil, o sea, pareciera muy sencillo, y igual ahorita nos comenta Gonzalo algo. ¿Cómo adaptas una novela de 120 páginas que leí unas partes seria y es bastante aburrida? Un poco la idea es yo la leí era como muy aburrida, está como muy decimonónica, todavía era como final, pero es igual decimonónica. Y entonces era como de, esto en cómic no sé cómo operaría. Y la primera cosa que a mí me pareció genial es esta como juego de cajas chinas, ¿no? Del perro muriendo y luego el perro publicando su propia, porque vemos la portada, no sé si la pasaron, pero hay una escena muy bonita que es como la cuarta página, ¿no? que empieza primero a contar la historia como en una especie de desde fuera del texto, y luego ya lo que leemos o lo que vemos dibujado es las memorias, ¿no? Que se publican. Entonces es un juego muy bonito de metaficción o metadiegesis, si quieren acá muy teóricos los términos, pero ese juego de estamos leyendo literal, estamos viendo como una proyección de la mente del perro. Entonces ese mundo desde la visión del perro que adaptado, porque supongo que eso sí creo que es el gran logro de la adaptación, es cómo se actualizan los conceptos y cómo se actualizan los conflictos que va teniendo el perro, ¿no? Y esta cosa que también el nombre le vaya cambiando, a mí me parece como súper entrañable, porque es como todo el tiempo estamos mutando y todos estamos recibiendo un montón de violencias, y que en el fondo a mí me conmueve, porque pareciera que esto no ha avanzado no han pasado 120 años desde la publicación de la novela original, ¿no? Entonces es como de, chale, a veces estamos muy mal en el mundo, porque no solo es el maltrato al animal, que eso se ve de manera muy crítica, pero sino es como este reflejo de las sociedades contemporáneas y de cómo las discusiones políticas, las discusiones de qué nos hace humanos, qué nos hace propietarios de algo, que también esa subyacencia de por qué yo soy el propietario de un perro me permite hacer lo que quiera, ¿no? Y esta cuestión como muy animalística, que ahora se discute mucho en los medios académicos, ¿no? El posthumanismo, la animalidad, ¿no? Todo esto, pareciera que si regresamos un poquito bastante, ¿no? Podremos encontrar estas pistas, e entonces ir leyendo desde el pasado nuestro presente, y eso a mí me pareció uno de los grandes logros. Luego estas referencias artísticas que se señalan a mí me conmueven también, ¿no? Sí, siento que es un gran logro visual, ¿no? Y un gran logro de ilustración, de no solo tratar de sonar a lo contemporáneo, porque ahora esto es un como debate actual que se tiene, ¿no? Que todos los cómics y las novelas gráficas contemporáneas son muy parecidas, ¿no? Hay como una necesidad del mercado de, si dibuja, por ejemplo, una historia femenina de mujeres, tiene que ser en acuarela, o tiene que ser como en colores pasteles. Hay como una cosa editorial ahí en los cómics mundial, ¿no? Que es bastante bestia y bastante codificada. Entonces ya muchos de las editoriales saben qué vender, cómo venderlo. Y es una riesgo hacer un cómic que responde a una tradición que yo la detecto un poco más como en los 50, 60 y un poco más en el estilo europeo de hacer cómic, pero combinado con un poco con el estilo gringo de los años 30, que eso es muy técnico y muy especializado, pero me parece muy bonito, ¿no? Y estas técnicas de narración que no son tan rupturistas, que también evocan este proceso histórico donde está narrada el cómic, me gusta. Hay un trabajo muy bonito de los ritmos y de la diagramación que
me sorprendió, lo platicaba con Alma al principio, ¿no? No sé si me hubiera gustado un poquito más chiquito el formato, más grande, pero ahora que lo estoy hojeando en vivo, que yo leí en tablet, lo siento. Ahorita lo compro, no voy a creer. Se aprecia muy bien estos tonos, este como tono claro oscuro, negro, blanco, me parece una gran solución y creo que a mí sí me gusta como rescatarlo. Y también la longitud, eso también a mí, ahora que lo decía, ¿no? Que de 120 lo redujimos a 60, lo redujeron, mejor yo no reduje nada. También valorar por qué queremos novelas gráficas o cómics de 150 páginas, de 300 páginas, cuando en 60 lo pueden contar medianamente bien, o bastante bien en este caso, ¿no? O se cerrada la historia se cierra perfectamente, ¿no? Las viñetas están utilizadas con puntualidad, la parte no es... Si bien la historia permitía, por ejemplo, ser súper violento o acá muy extremo en la parte de la señora con gustos raros, ¿no? Que sea como en estos detalles donde se ve, a mí esos de muchos cómics es lo que más me interesa rescatar siempre, cómo con detalles se está contando muchas cosas, no es explícito, o sea hay que poner atención en esas viñetas para detectar que el perro está sufriendo de una violencia sexual literal, ¿no? Y entonces es como muy intuitivo, también esta cosa que produce que la lectura se vuelva intuitiva, ¿no? Que vaya siguiendo las páginas, que yo lo cuento así como que lo cuento muy simple, creo, pero en el fondo es muy difícil. Uno cuando lee muchos cómics y pasa su vida leyendo cómics, que el ritmo esté bien hecho, que las viñetas tengan transiciones adecuadas, que haya sugerencias importantes, no es lo habitual, ¿no? Yo sí digo, pues, órale, qué bonito cómo resolvieron esto. Toda la parte de las partes oníricas, ¿no? De como que no suene, no sería absurdo o innecesario, de repente es un error muy común y no lo veo en y eso me fue una muy grata sorpresa, ¿no? Entonces por ahí es como muchos de mis elogios tengo pocas notas aquí, y las digo de memoria, pero es eso. Y a mí la caracterización del personaje también me pareció estupenda, ¿no? Este perro como con personalidad, a pesar de que, como ven, casi no tiene ningún tipo de característica física como súper resaltable. La personalidad del contenido hace que simplemente las barbitas nos evoquen tanto. Y esto a mí también, cuando uno lee cómics, me parece que siempre es necesario que no nos digan todo masticado, ¿no? Que obliguen al lector, a la lectora a claro, tengo que leer con atención, y no solamente tengo que leer la parte textual, sino también las imágenes. Y leer imágenes a veces no estamos acostumbrados, no es lo habitual, no nos enseñan, de hecho, es como el gran problema. Pero hay algo como muy natural que el libro sí explota, ¿no? Por ejemplo, estaba viendo también estas escenas como que reconocemos de algún lado, pero que no son de ese lado, pero que sabemos que están inspiradas en ese lado, ¿no? Eso es como, o igual me equivoco, igual soy un choro. Claro. Como caricaturas clásicas, ¿no? Igual estas partes me suenan como muy de fantasías animadas, ¿no? De cómo se representaban en fantasías animadas, como se veía en Chile. Sí, se veía en todo, porque la colonia mexicana, por todo. Eso es como nuestros pequeños homenajes, ¿no? Como como la especie de identidad gráfica que fuimos creando, ¿no? Con Adrián, o sea, que prácticamente fuimos al mismo colegio, vivimos las mismas aventuras, o sea, entonces la verdad en casi todas era coincidir en cosas, ¿no? Era puro coincidir, sí. Eso es muy clásico, ¿no? Y también está basado bueno, sí, pero está basado más bien en una imagen de Spencer, un sociólogo del siglo XIX. También nos moríamos de risa haciendo esas cosas, ¿no? pero bueno, nada, no sé si quieres. Qué bueno que es lo del humor y que es un libro de comedia, porque voltear la historia de un perro que sufre y puede hacer pornomiseria, como se llama ahora, eso hubiera sido lo más sencillo, ¿no? Pobrecito perro sufre muchísimo, vamos a tenerle como... Pero acá hay un humor negro, un poco a veces ahí malsano, pero que me gusta, o sea, no es una crítica, es como que está bueno que nos reamos de estas cosas, que aprendamos también a reír, que decir, bueno, sí está feo que el pobre perro sufra acoso, ¿no? Y que sufra violencias, pero dentro de eso hay como una especie de
de hermosura visual, hermosura del humor, que el humor nos permite como negociar muy bien con ese pasado. Y la parte del espacio. A mí me gusta mucho cómo retrataron el espacio, como hay una cosa con los espacios, ¿no? Como con la ciudad, con el campo. O sea, esa vocación también me parece muy aplaudible y es de verdad una felicitación a todo el equipo de Comediciones, a Alma, por el gran trabajo. La edición está súper pulida y a Gonzalo y a Adrián por la obra que les quedó increíble. Gracias. No, dale. Muchas gracias por todo pues la mirada tan profunda, los elogios, la verdad. Es fascinante conocer a una persona que estudia cómics, o sea, la verdad, no sabía que existía gente así, o sea, al final uno como que, no sé, yo por lo menos con Adrián, cuando nosotros somos lectores de cómics, pero, o sea, siempre nos pareció, también a la hora, como cuando empezamos a pensar en hacer una novela gráfica, pensamos en que, oye, esto debería ser materia de escuela de arte, ¿no? O sea, como debería de ser, o sea, porque no es, o sea, creo que hay una como mala fama que ha cambiado muchísimo, no me cabe duda, ¿no? Pero de unos años a esta parte, el cómic ha tenido como se asoció mucho a la tira cómica, ¿no? De periódico, ¿no? Como una cosa como que hasta se interpretaba como algo fácil de hacer, ¿no? Pero creo que también ahí hay una dificultad enorme, o sea, los mismos caricaturistas de hace 100 años que se ganaban la vida de publicar los periódicos, o sea, se me viene a la mente, no sé, Luca, un chileno, y en fin, etcétera, todos los que ironizaban un poco con la actualidad política, etcétera, ¿no? O sea, qué difícil hacer un chiste corto, rápido, dibujarlo, o sea, qué grado de complejidad, o sea, ¿no? Por eso también a la hora de hacer estas cosas también siento que quizá haya algo de eso también como con muchos autores que se sientan a escribir cómics y se dan cuenta de que sí es bastante complejo, ¿no? Nos pasó a nosotros, o sea, nosotros creíamos que iba a ser un trabajo rápido y no, o sea, principalmente nos reímos haciéndolo, pero sí nos llevó más de un año, o sea, juntarnos periódicamente, o sea, traducir, ¿no? Adaptar, o sea, llevar esto al lenguaje, lo que tú decías también, o sea, el lenguaje visual, la lectura del dibujo, o sea, siempre desde un principio nos concentramos en eso, en que hubiera como dos carriles, ¿no? O sea, uno del dibujo, otro del texto, ¿no? Y de hecho o sea, hicimos todo lo diseñamos juntos con Adrián, o sea, nos sentábamos con una croquera a leer el texto y, a ver, acá, bueno, hagámosle un close-up, que no sé qué, que aquí estén juntos, que no sé, que esta sea una viñeta grande, esta una chica, pero después el trabajo final, o sea, fue cada uno en su casa, o sea, yo haciendo el guión final y Adrián haciendo los dibujos finales y después lo juntamos, o sea, ¿no? Pero pasamos un año antes de eso, juntarnos todas las semanas, periódicamente, horas, ¿no? Pero bueno, en fin, es lindo ver que el trabajo pues habla por sí solo, ¿no? O sea, que en realidad esto mismo, que las palabras que uno pueda dar, o sea, los elogios, que si se los agradezco a ambos, la mirada, la profundidad con la que llegan a poder mirar el libro es fantástica, es fabuloso, o sea, uno, no sé, hasta da un poco de pánico escénico, ¿no? O sea, como... ¿Cómo retribuyo todo esto, no? O sea, pero nada, en fin, yo creo que básicamente, reitero, o sea, la idea era encontrar algo que nos juntara a Adrián y a mí como un texto que nos motivara a los dos, que realmente no era un texto ni muy conocido, como tú decías, pero también la literatura es complicada, o sea, dime dos autores mexicanos del siglo XVI, o sea, dos pues, 15, dime 15, o sea, no tiene idea, o sea, el 17, no sé, es como que pasa muy rápido el tiempo y nada, pues la gente como que no, es difícil como que esas cosas permanezcan y que sean famosas. Este libro, Memorias de un perro, escrita por su propia pata, de Juan Rafael Allende, o sea, yo estudié literatura también, o sea, nadie te enseña, nadie te lo pasa, ¿no?
a nadie le importó el libro, o sea, digamos, académicamente hablando, ¿no? O sea, y eso también era lindo porque fue también una manera de volver a traerlo a la mesa, ¿no? O sea, como de que esto existió, pasó, fue lindo, pero ¿cuántos libros así hay? O sea, la historia de la literatura, o sea, un montón. ¿Cuántos hallazgos quedan por encontrar, ¿no? O sea, y también dibujantes, o sea, ¿cuántos dibujantes tal vez que no tuvieron como la fama que debieron de haber tenido, que existen por allá? Entonces es lindo volver a retomar estas cosas y poder, no sé, o sea, Juan Rafael Allende, o sea, yo creo que se muere de risa de que esto exista, o sea, de que 100 años después de que no sé, 80 años después de que se murió, estemos, o sea, hoy en México, en el 2025, hablando de él. O sea, el tipo lo excomulgaron 2 veces, lo expatriaron, o sea, él lo único que quería era que votaran, siempre estaba hablando de que los sacerdotes tienen tremendas panzas, o sea, comen más que todo el mundo y hablan de que hay que ayudar a los pobres, ¿no? O sea, siempre estaba hablando de eso, ¿no? O sea, siempre estaba también de los políticos que, o sea, son de derecha, después son de izquierda y son los mismos tipos, ¿no? O sea, como, ¿de qué estaban hablando? Esto es una comedia universal, ¿no? O sea, y me gusta que lo haya podido traspasar en una novela picaresca, ¿no? No tenía idea de estas similitudes que tiene con tantas otras, pero me imagino que el género obviamente que junta muchas como, ¿no? Patrones que se van reiterando. Pero en fin, otra vez muchas gracias a ambos. Nosotros muy felices, la verdad, le pusimos todo el amor a esto y básicamente, sí, pues la intención, ¿no? De facilitarlo, de darle accesibilidad, o sea, de que te lo pudieras leer en un ratito, o sea, de que no fuera nada de que estuvieras ahí, claro, no sé, leyendo semanas y semanas 5 tomos de un libro, ¿no? Sino que era nomás como algo fácil, sencillo, ¿no? Traerlo como, fue nuestra, como también gran objetivo a la hora de retomar el texto, ¿no? Eso. Muchísimas gracias. Yo quisiera nada más formular una pregunta que es, la verdad, bastante ociosa, pero no pude evitar pensarla y pues ni modo. ¿Se imaginan a Rompecadenas conviviendo con algún otro protagonista pícaro de toda esta tradición? Por supuesto, o sea, de imaginar. ¿Con quién crees que habría hecho comparsa? No, pues, seguramente con cualquier otro como autor o personaje con mirada crítica, ¿no? O sea, hacia la sociedad. Pero yo creo que también esto también es el encanto del protagonista de este libro, ¿no? Que es como que el tipo no tiene real conciencia de lo que está haciendo, ¿no? Es como una verborrea espontánea que le sale nomás, ¿no? Y ni siquiera entiende bien lo que está haciendo, o sea, porque no, de repente lo recogen de la calle y un tipo, un viejito solidario le dice: tú eres un perro sabio, tienes que aprender, tienes que transmitir este testimonio al mundo, ¿no? Me enseña a escribir y a leer. Yo creo que él ni sabe lo que es escribir y leer, ¿no? O sea, empieza a poner en práctica el ejercicio que le enseñan, ¿no? Entonces yo creo que no sé, quizás en el coloquio de los perros de Cervantes haya muchísimo ahí en lo que puedan dialogar entre los dos, pero yo creo que, claro, no sé, pienso que desde Cervantes hay como toda una cosa como mucho más concienzuda, ¿no? Aquí esto es como un perro callejero que no entiende nada, nomás hace lo que el mundo le va diciendo, y también es su historia que va pasando de amo en amo, ¿no? Y va viviendo aventura que él tampoco ni de ninguna manera hubiese, o sea, si de cachorro le hubieran dicho cómo va a ser tu vida, o sea, yo creo que jamás hubiera pensado en eso, hubiese pensado que siempre iba a estar, no sé, como perrito faldero de alguien, ¿no? O sea, como él nunca iba a cambiar de amo, ¿no? Pero creo que eso también es lo lindo del libro, como que su falta de conciencia de lo que realmente está haciendo, que está haciendo un tratado crítico de la sociedad contemporánea tremendo, ¿no? Bestial, o sea, es muy mordaz, pero es una mirada muy ingenua, que yo creo que es como el gran valor, ¿no? ¿Ustedes creen que haya algún personaje de alguna otra novela con la que podría?
coloquio de los perros, sin duda. La de Machado de Asís, Quincas Borba, seguramente se desentenderían bien, porque el otro Quincas Borba tiene pretensiones filosóficas. Es igualmente crítico, es igualmente puntilloso, pero es como muy intelectual, ¿no? Y tiene estas pretensiones filosóficas, mientras que el perro de aquí, Cadenas, tiene otra forma de actuar. Entonces me los puedo imaginar perfectamente, como digo, desentendiéndose sobre la base de que están de acuerdo, de que las críticas son las mismas, pero como las hacen desde distinto como ámbito, ¿no? Ajá, resultarían diferentes, y me los puedo imaginar peleándose de manera muy divertida. Qué buena, está para pensarlo en el futuro. Las memorias del perro rojo. Yo justo iba a decir eso, o sea, como que lo que tuvieron un puntazo fue como convertir un personaje de una novela como en un personaje de cómic. Claro. Ese traslado es muy bonito, porque es decir, este personaje funciona ya para otras historias, ¿no? Esta posibilidad de que le dan como una vida particular. De hecho, cada capítulo, cada parte, cada dueño es como una especie de historia independiente. Puede hacer como historias independientes que uno las puede prolongar al infinito, ¿no? Ya tienes que ver. Hay un perrito de Virginia Woolf que se llama Flush, que es la historia de un perro burgués. Entonces también estaría bonito como este perro casi radical, casi rojo, un poco rojo, digamos, peleándose con este perrito burgués inglés, como casi transnacional, como lectura es transnacional, claro. Pues no sé si alguien quiere comentar, preguntar algo. Son muy bienvenidas sus voces. Pero si no hay ninguna intervención, pues nada, mil gracias por su presencia. Sí, disculpa. Bueno, primero que nada, muchas felicidades. Suena increíble la historia. Yo quería preguntar cómo decidieron llegar, aunque ya nos hablaste un poco, y llegar o retomar este libro y convertirlo en un cómic precisamente, ¿no? Porque pues en la tradición incluso hay algunas historias. Yo creo que quizás la más clásica es la versión cómic de Don Quijote, que ya tiene bastantes años, ¿no? Pero también recientemente está, por ejemplo, la novela gráfica de El corazón de las tinieblas, incluso desde el fondo me parece que es, incluso una mexicana también del complot mongol. Pero me llama mucho la atención y que es la duda que quería saber, ¿no? Que quizás nos hablaras un poco más de cómo decidieron retomar esa historia que además es tan poco conocida, transformarla, traerla a la actualidad y además eso, ¿no? Convertirlo en una narrativa gráfica. Bueno, creo que soy tataranieto de Juan Rafael Allende. Entonces justo en el 2000, por el año 2000 más o menos, se hizo una nueva edición de la memoria. La hizo una editorial chilena y se la envió a mi abuela, ¿no? En ese tiempo. Y yo, o sea, había oído, en mi familia habíamos oído de él muchas cosas, muchas historias. De hecho, hay un tío abuelo que guarda los grilletes de Juan Rafael Allende, porque en la Guerra Civil de Chile, por 1910, él estuvo encerrado y le dijeron que lo iban a fusilar al día siguiente, y él pasó la noche con grilletes de los pies, o sea, listo para fusilar, para ser fusilado, y se salvó a último momento. No me acuerdo qué más puedo decir al respecto, pero básicamente llegó el libro a nuestras manos, porque le llegó a mi abuela, o sea, y mi abuela, mira, aquí está mi abuelo, ¿no? Porque es el abuelo de mi abuela, ¿no? Aquí está el libro de mi abuelo, no sé qué, así existía, o sea, las historias que les contaba así eran reales, ¿no? Entonces, a mí me llega el libro, me lo leo también, y lo mismo, como también dijeron acá, el libro no, o sea, es complicado, tiene unas cosas, tiene unos destellos fantásticos, como esto de soy hijo de una gran perra, que es la parte diciendo, o sea, tiene unas cosas maravillosas, pero tiene mucha divagación como innecesaria un poco. Bueno, pero yo lo digo desde, o sea, como lector del siglo del XXI, ¿no? O sea, es fácil ser generales después de la guerra, ¿no? Pero básicamente ahí nació, o sea, Adrián siempre ha sido muy buen dibujante, aunque él es pintor.
básicamente a eso se dedica. Él es maestro de pintura, es doctor en artes plásticas también. Vive la vida de ser pintor, pero desde niño siempre él dibujó un montón y como te digo, siempre, o sea, yo por mi lado tenía la parte de la literatura, entonces era como siempre, hay que hacer algo juntos, hay que hacer una novela gráfica, hay que hacer un cómic, hicimos tiras cómicas, hicimos un montón de cosas, un montón de intentos con otras historias también. Yo ya hacía guiones también de televisión, de cine, entonces también por ahí buscábamos encontrarnos. Y fue justo, apareció la novela esta y yo le digo, pero hagamos la de Juan Rafael Allende. Y él se la leyó y él me dijo, ¿qué? Pero así fue enamoramiento total, o sea, no, hay que hacer esto está fantástico, ¿no? Y como, pero rescatando el potencial, ¿no? O sea, como no tanto como esto, qué gran libro, que en todas las academias de letras se habla de él, o sea, nada, todo lo contrario, o sea, qué bueno que no sea eso también, porque también justo esto, justo cuando empezamos a trabajar en esto, que fue hace 10 años, empezaron todas estas adaptaciones como más fuertes en el mundo editorial, ¿no? Como de Moby Dick, el Complot Mongol, seguramente fue de ese tiempo, no lo sé, o más reciente. Bueno, pero mucho. Empezó una especie como de esto, como de historia clásica dibujada, ¿no? Ilustrada. Quizás no tanto como cómics, sino como que había mucha ilustración dentro y era como una especie de readaptación de la historia. Y empezó como a cobrar vida eso, pero nuestra intención nunca fue hacer un libro ilustrado, siempre era hacer historieta cómica, ¿no? O sea, pero de ahí nació básicamente, o sea, también inicialmente de la intención de Adrián y yo de juntarnos a hacer algo, y que justo hubo una reedición del libro que le hicieron llegar la edición a mi abuela, nos pasa el libro y ahí yo se lo paso a Adrián también, entonces ahí eso fue como el puntapié inicial, digamos, ¿no? Pero nada de eso hubiese existido si ninguno de los dos hubiese como encontrado que había ahí el potencial para hacer la historia, porque te digo que hicimos otros intentos con muchas otras cosas antes, que son bien divertidas también, pero bueno. A ver si en algún minuto en el futuro las podemos publicar. Bueno, que nada más como también como gran punto que tiene es ese que es, claro, con las adaptaciones de cómic hay un montón, es histórico. Cada como 20 años se les ocurre hacer una nueva de Moby Dick. O sea, así como, a ver, y cuando ven que están vendiendo los cómics, están vendiendo bien, pues vamos a sacar una obra adaptada de un clásico en cómic. Y qué bueno que funciona, ¿no? O es igual que en el cine, pues cada cierto tiempo hay un Drácula, un Frankenstein. En el cómic pasa exactamente lo mismo. Que es muy bonito esto de que como no tenemos noción de la primera obra, o sea, nos queda como tan distante, la adaptación como que la tomamos casi como autónomo, ¿no? Que eso a mí me dieron un poco de ganas de leer el libro, y bueno, voy a aburrir, pero... Y yo tenía una pregunta que si están trabajando en algo nuevo, o porque es como de... Me gustó que... Tenemos un montón... no estamos trabajando en algo nuevo así concreto, pero tenemos un montón de principios de cosas que podríamos retomar en cualquier momento, porque hicimos muchas... O sea, te digo que o sea, nos conocimos desde que tenemos 5 años, o sea, hemos hecho miles de cosas, o sea, miles de tiras cómicas también. El otro día empezamos como un proyecto como de aforismos ilustrados, pero también pura chiste, pura reírnos entre los dos, ¿no? No sé, pero nada concreto, digamos. Hay como 2 o 3 capítulos de historias originales que hicimos entre los dos también por ahí, pero son, te digo, bocetos, o sea, que los tiene Adrián. De hecho, vengo llegando de Chile, estuve con él en su taller y me enseñó que tenía ahí muchos cuadernos con muchas libretas con esas cosas que escribíamos, que hacíamos juntos, ¿no? Pero bueno, sí, a ver si retomamos en el futuro. Pero siempre está. Aquí tienes los brazos abiertos de coma. No, y aparte la verdad es que está demostrado que hacen un muy buen equipo creativo, entonces yo creo que no lo dejen en saco roto. Vamos a ver. Muchas felicidades. Y ahora una pregunta, justo si es una historia tan entrañable parece, ¿cómo es que si es una historia tan poco conocida a nivel nacional en Chile, incluso para los familiares del autor original, cómo es que llega a México y cómo es que una editorial como Coma decide que sí vale la pena para un público
del otro lado del continente y con siglos de distancia? Bueno, supongo que soy yo quien la va a contestar. Fue también una secuencia de sucesos afortunados, es decir, Gonzalo y Víctor se conocen ya de hace tiempo, son amigos, y sabíamos que Gonzalo tenía este cómic que se había publicado en Chile, etcétera, y entonces Víctor me cuenta, oye, lo leí, a mí me gustó mucho, léelo también, porque además eso me parece importante mencionarlo, es una parte de nuestro estilo de trabajo, que es como no decidir unilateralmente, si esto se publica o no, lo conversamos, solemos conversar bastante qué entra y qué no en nuestro catálogo. Entonces me lo pasa, yo me lo leo tal cual en un viaje de ida y vuelta a casa de un amigo, y fue así como de, esto está muy divertido, es como me la pasé muy bien, y no solo eso, es como de reconocer que muchísimas de las situaciones que estaban ellos trabajando y poniendo en esta historia, era muy fácil trasladarlas a cualquier pueblo pues, latinoamericano, ¿no? Entonces era muy fácil identificarse, muy fácil reconocer escenarios sin que tuvieran que ser mexicanos. Entonces eso motivó bastante y pues que además sí siento que me encariñé con Rompecadenas, es decir, conocerlo fue como de, oye, tiene este recorrido de vida donde él no siempre va a ser perfecto, donde claro que también va a hacer cosas malas, pero reconoces pues las circunstancias, ¿no? que fueron marcando cada uno de esos momentos y que le permitieron llegar pues hasta que fue ese perro que se puso a escribir, ¿no? Entonces pues también fue eso, o sea, fue un poco, o un bastante, el haberse enamorado inmediatamente de él. Tengo una pregunta para Gonzalo que me da mucha curiosidad. ¿Tú sabías desde el principio, ustedes tenían desde el principio la idea de mandar más allá de la frontera el libro? Porque curiosamente no tiene localismos, se puede leer sin problemas, ¿no? Me imagino que siendo una novela costumbrista, la original, estará plagada, ¿no? de localismos, y entonces se los podaron, se los podaste, no sé si con vistas a la internacionalización. No, para nada, de hecho hay muchas cosas muy chilenas, hay una palabra rimbombantes chilenas también ahí, pero también ahí nos damos, o sea, nunca pensamos en internacionalizar, o sea, claro, bueno, uno igual tiene ese como anhelo medio ficticio, ¿no? De que, mira, que te lo compren, ¿no? Pero siempre, o sea, nos cautivó mucho eso, lo chileno del libro también, ¿no? O sea, y a la hora de traspasarlo como a la novela gráfica, o sea, nos fuimos dando cuenta también nosotros mismos de nuestra propia identidad, idiosincrasia, etc. Mira, esto mismo lo hacían hace 100 años y lo hacemos hoy nosotros, ¿no? No sé, licores que ven, cómo se juntan también en ciertos lugares, que se sigue haciendo, ¿no? La misma cantidad enorme de perros callejeros que hay en Santiago, porque en Santiago hay una cantidad enorme de perros callejeros, etcétera, etcétera, ¿no? Pero es súper sorprendente para mí, de hecho, que tú me digas esto, porque es como, o sea, yo de verdad siempre pensé, de hecho, cuando Víctor la leyó, yo creo que cuando se la llevó, yo dije, o sea, yo no sé si vas a entender algo de esto, porque esto es súper chileno, o sea, como, ¿no? Y él mismo me dijo, no, se entiende todo perfecto, o sea, como, no, o sea, entonces, es más bien una sorpresa, ¿no? O sea, no fue nada pensado, o sea, todo lo contrario, nos fuimos dando cuenta de que ahora, con la edición mexicana, nos damos cuenta de que, pues sí somos mucho más similares, ¿no? De lo que uno cree, ¿no? Sobre todo el lenguaje, ¿no? Entonces, yo, nada más rapidísimo, felicitar, ya me urge tenerlo en las manos porque me enamoré ya nada más con las primeras imágenes. Y respondiendo un poco, a mí me llevó a, insisto, quiero leerlo, ¿no? Pero a Mendieta, el perro de Inodoro Pereira, de Fontana Rosa, que decía, ¿con quién dialogaría?
así sin leerlo y viéndolo digo, es que sí los veo platicando a Mendieta, que igual es un perro, ¿no? Muy humanizado, ¿no? Con un carácter. Es eso, nada más. ¿Alguien gusta comentar algo, preguntar? Muy bien, pues entonces yo quiero reiterar mi agradecimiento por su presencia, por su participación. También lo mismo con el Centro Cultural Elena Garro, muchísimas gracias por este espacio, muchísimas gracias aquí a quienes nos acompañan en la mesa. Me interesaba mucho escuchar sus lecturas, saber, conocer sus opiniones, entonces nada, estoy muy agradecida y obviamente muchas felicidades, Santiago.